muchas gracias por la invitación para compartir la pasión lectora que siento por la obra de Jaime Sabines y también para platicarles cómo fue mi encuentro con ella. Por otra parte, tiene razón Roger Marujano de hablar acerca de por qué se había proscrito el apellido, la obra de Sabines, es decir, qué culpa tenían los amorosos y la obra de Sabines por razones de índole política o partidista. Lo cierto es que estamos viendo aquí que a pesar de que no está vivo Jaime Sabines, es decir, en carne y hueso, su obra sí está presente, y finalmente creo yo también que hay una enorme tradición en nuestro estado desde hace mucho tiempo en la que los escritores, intelectuales y poetas han participado de la vida pública y política y han estado y siguen estando en la función pública, lo cual aporta muchísimo más al desarrollo, obviamente, de nuestro estado, porque si están las personas correctas. Jaime Sabines entonces no fue ajeno en términos de participación política partidista, y eso también es parte de su obra y de su legado. Por otra parte, se ha hablado y se habló mucho tiempo, parte de la poesía chiapaneca, me refiero al grupo de la espiga amotinada, eran acusados, o bien se subrayó y lo escribió Octavio Paz en algún momento, decía que ese grupo, conformado por Jaime Augusto Chile, Jaime Labastida, que fue quien dirigió los destinos de la Academia Mexicana de la Lengua hace mucho, Heraclio Cepeda, Juan Bañuelos y Óscar Oliva, eran muchachos que tenían mucha rabia. Es un grupo, dice, que tenía mucha rabia, pero decía, y escribió Octavio Paz, que hablar de lo social no tenía sentido ya hablando de las páginas de la historia por las que se estaba en ese momento en el que se hizo una antología junto con Gabriel Said. Lo curioso es que esa rabia logra, hasta hace no mucho, un cambio en la sociedad mexicana. La violencia que vivimos ahora nos ha obligado a hacer todavía aún más social eso que era proscrito, y cada vez más hay la escritura y el desarrollo de una poesía que podemos llamar testimonial, que podemos llamar comprometida, que podemos llamar política, de la cual no se podía hablar y no se hablaba hasta hace no mucho tiempo. ¿Y qué sucede entonces en un acto como este? Curiosamente, este también es un acto político, porque toda poesía es un acto político también. Cuando nosotras o nosotros escribimos algo, yo escribo para ser leído. Jaime Sabines escribió para ser leído, y si involucra a uno o más lectores, está haciendo un acto político. El amor heterosexual, el amor homosexual, el amor ágape es un acto político porque hay una ideología. Y bueno, cuando se habla de poesía, por ejemplo, comprometida, o de poesía social, la poesía está comprometida con el lenguaje, con la palabra, con las letras. Lo vemos en la obra de Jaime Sabines. La poesía también es política, les decía, obviamente porque hay una ideología en lo que se escribe. Y además siempre va a ser social porque convoca a una o más personas. La poesía de Jaime Sabines, entonces, fíjense, sigue convocando multitudes a pesar de las dimensiones de su persona, como padre, como trabajador. Bueno, trabajó en una empresa de alimentos para animales, trabajó como tendero vendiendo telas, y bueno, fue diputado también, trabajó en la política. Es decir, eso no quita nada de la enorme dimensión y trascendencia de su obra literaria. Lo curioso es que nos quedamos a veces solo con el apellido, con el nombre, con el título de uno de los lomos de sus libros, y dejamos de leer a Jaime Sabines, ese poeta que a ustedes o a mí hablábamos justamente como peatones, tropezamos, nos encontramos por azares con él, y lo leímos y nos encantó y nos habló, no solo al oído como a la muerte, sino al corazón, y nos abrió la llave del asombro, de la maravilla, ¿no? Y nos tiene justamente reunidos acá. Y entonces yo voy a hablar un poco de ese encuentro, de cuando estuve en 1997 y cómo estuve en ese encuentro de lectura ofrecido por Jaime Sabines el 27 de septiembre de 1997. En aquel día, un paisano de Tapachula y yo nos dirigimos a pie desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde yo estudié biología, me formé en la UNAM, y bueno, también ahí jugué fútbol, hacia el Centro Cultural Universitario.
para asegurar nuestro ingreso a la sala Nezahualcóyotl, aunque para sorpresa nuestra, cientos de otros jóvenes, principalmente, y personas de distintas edades, aguardaban su ingreso al recinto desde horas antes, esperaban a un lado de la puerta de entrada cuidando su lugar, con celo desmedido, haciendo una larguísima e interminable fila. Y por más que nos hubiésemos esforzado para llegar al sitio con antelación, de cualquier modo habíamos llegado tarde, ni siquiera habíamos almorzado, así que buscamos qué comer en lo que planeábamos cómo ingresar a la sala. Poco a poco, minuto tras minuto, llegaban más y más universitarios, hordas con libros de Jaime Sabines bajo el brazo, docenas de enamoradas parejas leían poemas en voz alta en los jardines, en las bancas, intercambiaban impresiones y conocimiento sabiniano, y entonces todos nos preguntábamos cuándo, en qué momento llegaría el poeta, a qué hora iniciaría la anhelada lectura, la presencia del mítico Tuxtleco. Era tal la muchedumbre que para la tarde alcanzaban las 4,000 personas. Aquí no sé cuántas haya, pero bueno, igual podríamos llegar casi a esa cantidad. Sin incluir a quienes habían logrado ingresar a la sala de Nezahualcóyotl, y no quedaba más lugar donde acostarse, donde sentarse o donde colarse, pues todos queríamos entrar a la Nezahualcóyotl a escuchar y mirar de cerca a nuestro poeta. Los más osados y hábiles subieron a los árboles, particularmente a pirules y jacarandas, y ni los funcionarios de protección civil ni los de vigilancia pudieron evitarlo, ni controlar a nadie. El evento estaba retrasado, se presentó una ligera lluvia y de repente un trueno de miles de gargantas partió el aire caldeado de humedad cuando el poeta, nuestro poeta, apareció en el horizonte de nuestras cabezas, Jaime Sabines, llevado en silla de ruedas por todo lo alto, porque no podía entrar, o sea, tuvieron que subir en andas, ¿no? Como un gran Tlatuani de la poesía, por así decir, con toda su humildad, ¿no? Entró ahí. Dice, llevando en silla de ruedas por todo lo alto, el mayor poetstar del siglo XX en nuestra lengua, ingresó a la sala entre vítores, gritos, aullidos, desmayos. Varias muchachas se desmayaron, no, porque algún muchacho también, ¿no? El mayor poeta del siglo XX en nuestra lengua ingresó a la sala, entre aplausos, desmayos, miles de jóvenes coreando el nombre de Jaime Sabines bajo el cielo de Ciudad Universitaria. Imagínense eso, es decir, no sé si alguna o alguno pudo estar en esa ocasión, pero imagínense al poeta, yo estando en Chiapas, porque soy originario de Villa de Comaltitlán, un muchacho estudiando, había jugado fútbol en la UNAM, ya no pude seguir ahí, seguí mi carrera, y entonces el paisano, entre miles de personas medio mojados, como estábamos como zanates o chuchos mojados bajo aquella lluvia, arriba de los árboles, vitoreando y coreando el nombre de Jaime Sabines. Ni siquiera el futbolista más famoso de este momento de la decepción mexicana podría alcanzar esa fama como la de Jaime Sabines. Pero no todo era celebración, y un grupo de eufóricos y eufóricas también intentó derribar las puertas de la sala de Nezahualcóyotl para dar, como se dice aquí en México y en otros lados, el portazo e ingresar por vía de la fuerza al recinto. Todo el mundo quería un pedazo de aire de Jaime Sabines. Fue necesario el diálogo, la negociación con el grupo de fanáticos y luego la espera. Pero tantas peripecias y desencuentros valieron la pena. Las autoridades universitarias se dieron al pliego petitorio y se vieron obligadas a abrir otras salas, al tiempo que instalaron gigantes bocinas en los jardines y demás espacios donde pudieron colocarlas, para que todos pudiésemos escuchar al poeta y bebernos su poética luz a cucharadas. Cuando Jaime Sabines inició la lectura del primer poema, hubo interminables gritos de júbilo y celebración, luego un silencio espeso, profundo, lágrimas, llanto, conmoción, poema a poema. Fuimos testigos y devastadas víctimas de aquel milagro, maná hecho versos que alimentaba y daba fuerza a nuestro corazón anémico. Confieso que yo fui uno de esos locos que escuchó toda la lectura poética de don Jaime trepado en un árbol, varón rampante entre jacarandas, a la casa de los directos versos de Sabines. Voy a adelantar un poco para comentar otros aspectos, y ahorita sigo con esto.
Para quienes digan que no es profética o crítica la obra de Sabines, político-poética, sus versos anticipan la actual resistencia y dignidad del pueblo cubano frente a la infamia y la ignominia del gobierno estadounidense, al tiempo que, oh paradoja, habla del comunismo, indaga sobre la revolución en la ínsula y se preocupa por el éxodo cubano. Les dejo estos fragmentos de Cuba 1965, pueden hallar el poema completo en Yuria. Leo un par de fragmentos para que tengan idea quienes no lo hayan leído. En Cuba hay privaciones, hay escasez, no hay poitos, no hay vestidos suntuosos ni automóviles último modelo, hay pocas medicinas y mucho trabajo para todos. Suscribo esto. Estoy harto de la palabra revolución, pero algo pasa en Cuba. Es verdad que han partido arando el mar gusanos, y hombres y mujeres han partido, y ciertos o engañados, violentos o perdidos o espantados han partido, y se han ido oscureciendo, a un porvenir que espera mutilado. Cuba de pie, de frente, de corazón entera, Cuba de pie ha quedado, Cuba rodeada de enemigos, Cuba sola en el mar, Cuba ha quedado. Cuba, vamos a pelear para vivir en paz. Si yo les dijera que eso lo escribió Jaime Sabines en 1967, pero lo hubiesen encontrado o leído en un periódico actual, en realidad es una poesía como la de Jaime Sabines y la que intenta escribir un verdadero poeta o todo verdadero poeta, está escrita siempre en tiempo futuro, está escrita para el futuro. Crítico de sí mismo y de su tiempo, Jaime Sabines fue un poeta de enorme incorrección política y poética. Por eso el cubano Roberto Fernández Retamar lo llamó francotirador de la literatura. Eso lo repitió después Octavio Paz, pero él no fue el que puso ese mote. Sucede que Sabines alcanzó, quizá como ningún otro poeta del siglo XX en nuestra lengua, de extraordinaria fama en vida, notoriedad ganada a pulso, verso a verso, poema a poema, de lector en lector, de peatón en peatón, de libro en libro, y en una época en la que no existían ni internet, ni redes sociales, ni esos gigantes corporativos transnacionales de la industria editorial y mediática que en la actualidad transforman a influencers, instagramers, tiktokers, booktubers y un largo etcétera de mediocres famosos con millones de seguidores que escriben basura pseudoversificada, los transforman en poetas superventas. Aún hoy palidecerían ante la segunda edición de Recogiendo Poemas, con prólogo de Carlos Monsiváis, publicado en 1997, que tuvo un tiraje nada menos que de 500,000 ejemplares, cifra inimaginable, inalcanzable en la actualidad para cualquier poeta que escriba en lengua española, sea un bate aficionado o un bardo recreado, sobre todo si eliminamos de esto la ecuación editorial, de la ecuación editorial el apoyo de las redes sociales, las incesantes y agresivas campañas de los medios masivos de comunicación y la infame industria que publicita y promueve no la humana y necesaria literatura, como todos los libros y la poesía de don Jaime, sino libros diseñados, dirigidos y digeridos artificialmente para alimentarnos con basura, impresa en papel o maquetada en versión electrónica, para leerse en plataformas y aplicaciones digitales, y paliar el insaciable apetito de una cultura paraliteraria editada para el consumo de las masas. Más allá de la mala vida fama, habría que juzgar a todas y todos los mediocres poetas de nuestros días, no por publicar libros sosos y faltos de poesía, más cercanos a la autoayuda y la superación personal, ni por obtener millonarias ganancias de sus obras pseudopoéticas, porque finalmente se trata de una industria de productos que se ofertan y demandan, de capitalismo libre, puro y salvaje, sino por ecocidas. ¿Cuántos millones de árboles, qué infinidad de árboles talados por absolutamente nada? Ya lo advertía Jaime Sabines en el poema Cantando al Dinero, para que vean esta incorrección.
No hay nada más limpio que el dinero, ni más generoso, ni más fuerte. El dinero abre todas las puertas, te da lo necesario y lo innecesario, el pan y la alegría. El dinero te lava las manos de la injusticia y el crimen, te aparta del trabajo, te absuelve de vivir. Puedes ser como eres con el dinero en la bolsa. El dinero es libertad. Y voy a leer esta parte final de este encuentro con la poesía de Jaime Sabines. No me distraigo más y vuelvo a la primavera de 1999, exactamente al viernes 19 de marzo. Se suponía que mi madre viajaría desde Tapachula para visitarnos a mi hermano y a mí, y yo me dediqué, bueno, en esa ocasión a estar vagando, porque no llegó mi mamá que se encerró, de la Ciudad de México. Mi mamá no llegó de Tapachula por falta de recursos de paga, y no tuve más remedio que dedicarme todo aquel largo día a merodear librerías de segunda mano, a deambular por todos lados. Cuando regresé a la casa muy cerca de la Cusco y crucé el umbral de la puerta, los amigos me recibieron con una enorme tristeza. El desánimo y la congoja se notaban a leguas en los rostros. Me esperaban los paisanos con un abrazo y una taza de café para compartir conmigo una funesta noticia, 2 años después de aquella lectura. En principio pensé que alguno de mis familiares o algún compañero cercano a nosotros había muerto, porque sin duda el ambiente y los rostros eran de luto. Sin más vueltas, uno de ellos me dio el primer machetazo en la cara. Murió Jaime Sabines. Nos abrazamos y nos dimos el pésame como si hubiese muerto algún familiar cercano, así lo sentíamos. Luego me pidieron que leyera en voz alta 2 o 3 poemas de don Jaime. Tenían a la mano una de las antologías que recogía sus poemas más conocidos. Pasamos en vela hasta la madrugada platicando, echando café, los abstemios como yo y todos los demás trago y cerveza. Esa misma noche escribí uno de mis primeros textos, casi poema, ¿no? Ahora no lo voy a compartir por razones de tiempo. Debo advertirles que quien escribió esas palabras hace 27 años fue un muchacho apasionado de la lectura, varón rampante del Soconusco entre frondas, peatón inútil que se subió a las altas ramas de una jacaranda en el corazón de Ciudad Universitaria, justo frente a la sala de Zahualcóyotl, para ver de cerca al gran francotirador de la literatura y escuchar por única y eterna vez los poemas de don Jaime Sabines, poeta mayor, leídos con su propia e inextinguible voz. Antes de cerrar y finalizar, quiero parafrasear a don Jaime. ¿Qué putas puedo hacer si puedo escribirlo todo y no tengo ganas sino de leer y leer la poesía de Sabines? Termino ya con estas líneas. Dejo aquí lo que garrapateé aquella noche en que velamos el cuerpo más vivo y presente de la poesía de Chiapas. Muchas gracias.